Hola, bienvenidos al video tutorial de gestión de fuentes bibliográficas en Word, citas y referencias. Lo primero que debemos saber es qué significa citar y qué significa referenciar. Son dos conceptos que van estrechamente ligados. Citar es decir de dónde saqué la idea que estoy plasmando en mi documento de investigación. Al citar indicamos el nombre del autor o de los autores, el año, entre otros datos que vamos a ver en un momento. Referenciar es hacer una lista de todos los datos completos de todas mis fuentes de información utilizadas en mi investigación. La lista de referencias se añade al final del documento normalmente. Y una de las características del gestor de fuentes de Word es que Word inserta las referencias automáticamente cuando se lo indicamos con el formato elegido. Entre el material de estudio que tienes anexo en tu curso de EDUC viene cómo referenciar y cómo citar de acuerdo a APA, que es uno de los estándares para las citas y referencias. En ese documento, en uno de ellos, encontrarás esta hoja en donde te indica cómo vas a citar cuando se trata de un libro, de un capítulo de libro, de un artículo de revista, etc. Por ejemplo, en el caso de que estés citando de un libro, verás que vas a poner el apellido del autor, coma y la sigla de su nombre, entre paréntesis el año de publicación, en letras inclinadas o cursivas el título del libro y después el lugar de la edición y la editorial. En el caso de un artículo de revista, por ejemplo, pues es igual el apellido paterno del autor, la sigla de su nombre, el año de publicación, el título del artículo y en cursivas, en letras cursivas o inclinadas, el título de la revista. Además debes poner el volumen y el número de la revista y finalmente los números de página desde donde empieza el artículo que estás citando hasta donde termina. Y así sucesivamente debes de estudiar para ver cuando estás sacando de alguna tesis cómo vas a hacerlo, cuando vas a sacarlo de un capítulo del libro, lo que estás consultando, cómo citarlo. Y más adelante regresaremos a esta lámina para recordar. Entonces vamos a ver en nuestro primer ejercicio cómo vamos a citar y a referenciar. En este pequeño ejercicio elegí un tema de investigación que yo previamente investigué. Todas las ideas que están en este texto fueron obtenidas de diferentes formas. Lo que yo hice en este caso fue enumerarlas, hacer una lista de mis fuentes, numeré, bueno, pues aquí he tratado de un artículo, documento web, una tesis doctoral que de paso se libro, luego bien de un acta de congreso o libro, ya lo había mencionado. Esto es mi lista que yo hice mientras leí, hice una pequeña lista. Eso pueden hacerlo ustedes también o pueden, mientras están escribiendo, ir añadiendo sus. Lo vamos a ver. Para añadir las fuentes en el gestor de fuentes de Word, nos vamos al menú referente y en el apartado de citas y bibliografías, ¿no? Administrar. En este caso, noten que ya hay dos fuentes añadidas, no en mi documento actual, sino en Word. Cada vez que nosotros un documento, esta lista general está alimentando, pero no están disponibles en nuestro documento a menos que nosotros copiemos desde aquí o bien que añadamos nuevos. Lo que yo les recomiendo en este caso es que ustedes ya tienen su lista, las vayan añadiendo. Por ejemplo, saben que este es un artículo. ¿Cómo saben que es un artículo? ¿De dónde sacan? Ojo, es muy importante que mientras ustedes estén consultando
Si consultan desde de Google Scholar, los sitios mencionados, pueden acceder a scholar.mx, pueden hacer una búsqueda de un tema específico y les van a aparecer fuentes que son pues, como los web, capítulos, libros, revistas, etc. Y no por eso significa que son documentos de sitio web. Entonces, ¿cómo sé que es un documento de sitio web? O que es un artículo, o que es un libro. Bueno, primero, si yo lo encontré en Google Scholar, cuando yo le dé citar en estas comillas, va a aparecer cómo debo de citar este documento. En este caso, noten ustedes que el nombre, no del título, no del artículo, el nombre de la revista está en cursiva. Recuerdan que en el caso de el nombre de la revista es una forma en la que sabemos que se trata de un artículo de revista. El título de la revista está inclinado y va después del nombre del artículo, justamente lo normal, y después el nombre. Esta es una seña que me dice que este es un artículo de una revista, repito, no porque lo encontramos. Entonces, cuando lo están citando, deben de fijarse qué formato tiene para saberlo. Otra forma, pues obviamente, es que cuando se van al artículo, van a ver de la información, van a encontrar que se trata pues de un artículo de revista. En este caso lo sabemos también porque este artículo a un ISSN, que es un código internacional para las revistas especializadas o revistas científicas. Entonces, en este caso yo estoy viendo en ISS que este artículo revista cuyo ISSN, como los libros tienen ISBN para reconocerlos, las revistas tienen ISBN. Este es otro. Bueno, una vez que ya tenemos los datos, los podemos copiar. En este caso yo, mi pequeña lista, pero pudieron no hacerla y directamente añadirla a su investigación. Yo hago una buena práctica de datos, golpe de una, y en administración de fuentes me vengo y le nuevo, sé que es un artículo de revista, en autor, copio todo y ahí voy sacándolo. Control X, sabemos que esas son las páginas. Tipología, título del artículo, puesto, y sabemos que año 2015, en este rápido. Y bueno, una cosa importante que deben saber es que todos los autores aquí deben ser no por coma, sino punto y coma. Entonces, ya dijimos, hay un autor con su apellido y su nombre, le ponemos punto y coma. Otro artículo, autor con su apellido y su... Tiene dos nombres, serían dos siglas. En lugar de coma le ponemos coma y le quitamos el ampersand y de esa manera ya tenemos, recuerden, autores, dos fueran o cuatro, fueran separados por punto y coma. Eso es, ya tenemos en la lista. Y así continuamos con todos los elementos de nuestra lista. Es lo mismo de documento web. Tengo a mi documento.
vamos el documento web, hay que hacemos lo mismo. En este caso es el URL es el enlace. Momento, empieza con L y estos datos de cuando se trata de un documento de sitio web es importante decir cuándo lo recuperé. En este caso, cuándo lo leí. Que puede leer hace un día, 2 días, el dato lo ponemos. Fíjense que aquí no aparece entre los datos, hay que decirle mostrar todos los datos. Para que me diga, para que me permita, qué año se realizó la consulta. En este año, qué mes de octubre, qué día, digamos, ayer, 3 de octubre. Entonces, datos, el nombre del sitio web, en este caso es la OS, la Organización para la Cooperación Económico. Si se trata de una corporación o de una persona, aquí podemos decir corporativo, ahorita esto. En este caso, vamos a ver que la editorial fue, vamos a buscar, bueno, tenemos en este caso el nombre del sitio web. Y en este caso el año es parte del nombre del documento. Hay que poner el año se publica. Bueno, es una persona, si no es un autor. Se tratara, por ejemplo, de la Real Academia de Lengua, creo que se trata de una persona, un autor corporativo. Una vez que hacemos eso, le damos a aceptar y continuamos con la lista. Vamos a dar de alta una tesis doctoral. Como les decía, una tesis doctoral de alta, libro, así que nuevo, libro, datos, conocemos la ciudad, la ponemos, Universidad de Oviedo, en este caso de Oviedo es la editorial, trata de una y nombre, etcétera, nombre. Y bueno, pues el año es un solo autor, 2015. Vamos agregando y no está estos dos yo ya los tengo porque un libro y un artículo tratamos. Este es un acta de congreso. Cuando hay un documento que es generado por congreso, las, los, donde los investigadores aportan a la investigación y esas actas quedan las. Entonces, aquí hay en Word tiene
a la traducción, aparece como actos de conferencia. En inglés, congreso se dice conference. Esta traducción pues, debería ser acta de congreso, pero bueno, de conferencia. Lo elegimos, le ponemos Jalapa, Veracruz. O sea, de paso, Jalapa, Veracruz. Y la editorial es la universidad, en este caso. Pues, las páginas. Buscar el título del documento. Vendedor. Es el título del documento. Y aquí en el nombre de la publicación de la conferencia es el nombre del congreso. Congreso, año 2014. Recuerden que los autores deben ir separados por punto y coma. El ampersand, tal como lo voy a hacer, en lugar de coma, punto y coma, es autor. Como les decía, yo ya tenía añadidos previamente. Entonces, aquellos que ya tenía de Snart, digamos, de Suárez, todos los documentos para este. Ustedes no lo tendrían añadido, desde luego, ustedes tendrían que añadir estos dos como añadir otros. Estos últimos dos yo ya los había añadido desde otro. Ustedes tendrían que añadir. Ahora que ya lo tenemos, yo mientras estuve haciendo este pequeño texto, fui poniendo una clave para mí, una numeración de los artículos de acuerdo a mi lista. Sé esto que dije aquí, lo 2 de mi lista, que es la OSD. Y digo, esto es lo que llamamos citar. Le doy dar cita y busco la de la automáticamente me lo pone, ¿cierto? Aquí pasa algo similar, bueno, por lo que a este fuente de editar, corregir 16 por fue que vamos a pasar y nos pregunta si lo actualizamos el de la lista general de sí, pues, automáticamente. Luego esto también lista. Este, ah, por cierto, cita. Luego aquí va el lado 3, lista. Vamos a citar de dónde obtuve esa información. Luego en este caso, esta idea la obtuve de dos fuentes. Vamos a ver cómo se fuentes. Es decir, esto que estoy poniendo aquí de la investigación previa en relación
era el 4, pues enero, enero, esto ya, ¿cómo le hago para meter el otro? Cursor me meto dentro del paréntesis y antes después del último doy así como aquí dentro de y no hacemos 6 6 Suárez March antes. Eso es todo. La forma de citar. Ahora, para insertar las referencias después del documento, normalmente citan al final del documento, voy a insertar un salto de página, control enter, y aquí le voy a insertar todas las referencias. Para eso me voy a la parte de menú referencia, bibliografía, le doy referencias en este caso, y solitas a qué formato en el que normalmente APA, pero pudiera haber otros formatos, y la referencia se van a insertar. Y esto es todo de referencia. Diciendo toda esta información la saqué de estos, todo en este video, que les quede claro. Recuerden citar y referenciar.